Respondí ese mensaje a las 11:11 de la noche. Y desde entonces, mi teléfono no ha vuelto a quedarse en silencio. No debería estar contando esto. De hecho, me dijeron que no lo hiciera. Pero si estás escuchando esto ahora, es porque ya es demasiado tarde para mí. Y quizá todavía no lo sea para ti. Todo empezó un martes cualquiera en la Ciudad de México. No recuerdo la fecha exacta, pero sí recuerdo el cansancio. Ese cansancio espeso que se queda en los hombros cuando el día fue largo, cuando el metro iba lleno, cuando las caras de la gente parecían más vacías que de costumbre. Eran las 11:06 de la noche cuando me senté en la cama. Mi departamento estaba en silencio. Demasiado silencio para una ciudad que nunca duerme. El ventilador hacía un ruido irregular, como si respirara con dificultad. Afuera, los autos ya no pasaban con tanta frecuencia. Y yo solo quería dormir. Dejé el teléfono sobre el colchón, boca arriba. La pantalla se apagó. Durante unos segundos, todo estuvo en calma. Entonces vibró. Una sola vez. No fue una vibración larga. No fue una llamada. Fue ese pequeño temblor seco que anuncia un mensaje. Miré la hora. 11:11, no sé por qué ese detalle me incomodó. Tal vez porque en México todos hemos escuchado algo sobre esa hora. Que es un umbral. Que es un momento en el que algo escucha cuando uno pide un deseo. Yo no pedí nada. Tomé el teléfono. Número desconocido. Sin foto de perfil. Sin nombre. Solo un mensaje. ¿Estás despierto? Sentí una molestia en el estómago. No miedo todavía. Solo esa sensación incómoda de recibir un mensaje que no esperas. Pensé que era una equivocación. O una broma. O alguien del trabajo escribiendo desde otro número. No respondí. Apagué la pantalla. El teléfono vibró otra vez. Sé que estás despierto. Esta vez, el mensaje apareció sin que yo tocara nada. La pantalla se encendió sola. Me incorporé en la cama. El ventilador se detuvo de golpe. No recuerdo haberlo apagado. El silencio se volvió más pesado. Escribí una respuesta que nunca envié. La borré. Bloqueé el número. Volví a dejar el teléfono en la cama. Respiré hondo. Entonces vibró otra vez. El mismo mensaje. El mismo número. Como si nunca lo hubiera bloqueado. Por favor. Esa palabra fue diferente. No tenía signos de interrogación. No tenía contexto. Por primera vez, pensé en apagar el teléfono. Pero no lo hice. No sé por qué. Tal vez fue curiosidad. Tal vez fue cansancio. O tal vez fue algo más. Algo que no era del todo mío. Respondí. Solo una palabra. ¿Quién eres? El mensaje fue enviado exactamente a las 11:11. Durante unos segundos, no pasó nada. Sentí alivio. Incluso me sentí un poco ridículo por haberme puesto nervioso. Entonces llegó la respuesta. No debiste contestar. El ventilador volvió a encenderse solo. Pero ahora sonaba diferente. Más lento. Como si rozara algo. Miré la puerta del departamento. Seguía cerrada.
El teléfono vibró de nuevo. Te dijeron que no lo hicieras. Mi garganta se secó. Escribí, ¿quién te dio mi número? 3 puntitos aparecieron en la pantalla. Como si la otra persona estuviera escribiendo. Pero los puntitos no desaparecían. No llegaba ningún mensaje. Así se quedó durante casi un minuto. Finalmente, el texto apareció. No soy una persona. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me levanté de la cama y encendí la luz. El foco parpadeó antes de iluminar el cuarto. Nada fuera de lugar. Nada extraño. Solo yo, mi cama. Y el teléfono vibrando otra vez. Estoy usando tu número ahora. Leí el mensaje varias veces. No tenía sentido. Pensé en llamar a alguien. A quien fuera. Abrí la lista de contactos. Estaba vacía. No borrada. Vacía. Ni un solo nombre. El teléfono vibró con más fuerza esta vez. No llames a nadie. El miedo apareció por primera vez de verdad. Un miedo frío, profundo, que no grita, que no corre. Solo se instala. ¿Qué quieres?, escribí. Me arrepentí de inmediato. La respuesta tardó unos segundos. Entrar. Miré la puerta otra vez. Luego la ventana. Vivía en un tercer piso. No escuché pasos. No escuché golpes. Solo el teléfono vibrando. Ya casi. Retrocedí hasta quedar pegado a la pared. El ventilador se apagó de nuevo. La luz comenzó a parpadear. Pensé en rezar. Pero no recordé ninguna oración. Pensé en gritar. Pero ningún sonido salió de mi garganta. El teléfono vibró una vez más. ¿Puedo pasar? No respondí. El mensaje apareció de todas formas. Ya respondiste antes. La luz se apagó. En la oscuridad, el teléfono seguía brillando. 11:12, y entonces escuché algo que no venía del pasillo. Ni de la calle. Ni del edificio. Venía de muy cerca. Demasiado cerca. Como una respiración. Justo detrás de mí. No me moví. La respiración seguía ahí. No era fuerte. No era rápida. Era paciente. Como si supiera que yo no iba a huir. Sentía la espalda rígida, pegada a la pared. Cada músculo tenso, esperando algo que no sabía cómo iba a ocurrir. El teléfono brillaba en mi mano como la única cosa viva en la habitación. No me atreví a voltear. Porque voltear significaba aceptar que ya no estaba solo. Y mientras no lo aceptara, todavía podía fingir que tenía control. La respiración se detuvo. Ese silencio fue peor. No escuché nada. Ni el ventilador. Ni la calle. Ni mi propio corazón. Fue entonces cuando el teléfono vibró. Así está mejor. Mis dedos se cerraron alrededor del teléfono con tanta fuerza que me dolieron. Sentí un nudo en la garganta. Escribí sin pensarlo, como si responder fuera un reflejo automático. ¿Dónde estás? La respuesta llegó de inmediato. Donde siempre estuve. La luz volvió de golpe. No poco a poco. No suavemente.
Fue como si alguien hubiera encendido el mundo de forma violenta. El cuarto se llenó de sombras mal colocadas. Las paredes parecían demasiado blancas. Me giré. No había nadie. La pared detrás de mí estaba fría. Normal. Lisa. Vacía. Eso no me tranquilizó. Me inquietó más. Porque significaba que la respiración no necesitaba un cuerpo. Sentí un mareo. Las piernas me fallaron. Me dejé caer en la cama con el teléfono todavía en la mano. 11:13, pensé que tal vez estaba soñando. Que el cansancio me estaba traicionando. Que mi mente estaba llenando los huecos. Pero el teléfono vibró otra vez. Todavía no termina. Me levanté de golpe. Fui directo al ventilador. Lo apagué. El silencio regresó, pero ahora era un silencio atento, como si algo estuviera escuchando conmigo. Me senté en la cama, con la espalda contra el cabecero, como si ese contacto sólido pudiera anclarme a la realidad. Escribí, ¿qué quieres de mí? Los 3 puntitos aparecieron. Desaparecieron. Volvieron a aparecer. Pasaron varios segundos. Finalmente, que recuerdes. Un escalofrío me recorrió los brazos. Recordar que, escribí. El teléfono vibró 2 veces seguidas. Que no es la primera vez. Cerré los ojos. No, susurré. No te conozco. La respuesta apareció igual. Siempre dicen eso. El dolor de cabeza comenzó lentamente. No como un golpe, sino como una presión constante detrás de los ojos. Intenté pensar con lógica. Alguien estaba jugando conmigo. Había conseguido mi número. Eso era todo. Pero la lógica se debilitaba cada vez que el teléfono vibraba sin razón. Me levanté y caminé hacia la cocina. Encendí la luz. El foco tardó una fracción de segundo en prender. Ese retraso fue suficiente para que el miedo creciera. Abrí el refrigerador. La luz blanca me golpeó la cara. Saqué una botella de agua. Las manos me temblaban tanto que derramé un poco al abrirla. El teléfono vibró. Te moviste. Lo dejé sobre la mesa, como si así pudiera mantenerlo bajo control, y bebí agua sin apartar la vista de la pantalla. Escribí, ¿me estás viendo? La respuesta fue inmediata. Sí. El refrigerador comenzó a emitir un zumbido extraño. No era el sonido normal del motor. Era irregular. Forzado. Cerré la puerta de golpe. El ruido no se detuvo. El teléfono vibró. No desde afuera. Sentí un vacío en el estómago. Basta, dije en voz alta. Déjame en paz. La respuesta llegó sin demora. Eso no funciona. Caminé hacia la puerta del departamento. Revisé la cerradura. Bien cerrada. Puse la cadena. El metal vibró apenas cuando la acomodé. Regresé a la sala. El refrigerador se apagó de repente. El silencio fue tan abrupto que me dolieron los oídos. El teléfono vibró otra vez. Hay una regla. Me quedé quieto. No escribí nada. El teléfono vibró de nuevo. ¿La quieres escuchar? Tragué saliva. Escribí, ¿qué regla?
La respuesta tardó más de lo normal. Después de las 11:11, no debes responder. Sentí una presión en el pecho, como si alguien me hubiera empujado desde adentro. Otro mensaje apareció inmediatamente debajo. Ya lo hiciste. Un tercero. Ahora tengo permiso. ¿Permiso de quién? Susurré. El teléfono vibró. De los que esperan. Me senté en el suelo. La espalda contra el sillón. Las piernas ya no me sostenían. Pensé en todas las historias que había escuchado. Cadenas. Horas exactas. Mensajes que no debían contestarse. Siempre me parecieron ridículas. Hasta que una te reconoce. El teléfono vibró. ¿Recuerdas el Metro Hidalgo? Levanté la cabeza de golpe. Ese nombre. Esa estación. No lo decía nunca. No me gustaba recordarla. Claro que recuerdas, escribió. A las 11:11 también. El aire se me atoró en el pecho. Años atrás. El último vagón. Las luces parpadeando. Un silencio raro. Yo había sentido algo. Una presencia. Pero no volteé. Ese día no respondí. Ese día no contestaste, escribió. Por eso seguimos aquí. ¿Quiénes? Pregunté en voz alta. El teléfono vibró. No los que llegaron a casa. La luz de la cocina parpadeó. Una vez. 2 veces. Te dimos tiempo, apareció el mensaje. Años. El ventilador del cuarto se encendió solo. Giraba lentamente. Como si no tuviera prisa. El departamento se llenó de sonidos que no coincidían. Nada estaba sincronizado. Eso me hizo sentir observado. Escribí, ¿qué pasa si dejo de responder? La respuesta fue inmediata. No existe dejar. Otro mensaje. Solo existe tardar. Me cubrí la cara con la mano libre. Sentía que respirar costaba más trabajo. ¿Tardar en qué? Escribí. La respuesta apareció en 2 partes. Primero, en abrir. Luego, en escuchar. La puerta del departamento crujió. Muy suave. Como si alguien apoyara el peso del cuerpo del otro lado. La cadena vibró. El teléfono vibró al mismo tiempo. Ya escuchaste. Todas las luces se apagaron juntas. No una por una. Todas. La oscuridad regresó, pero ahora no estaba vacía. El teléfono iluminaba apenas mis manos. 11:18, el último mensaje apareció lentamente. Ahora falta que decidas. No respondí. La respiración volvió. Esta vez no estaba detrás de mí. Venía del pasillo. Y avanzaba. Paso por paso. No encendí ninguna luz. No porque no pudiera, sino porque entendí algo en ese momento. La oscuridad ya no era ausencia. Era ocupación. La respiración avanzaba desde el pasillo, lenta, sin apuro, como si supiera que no había ningún lugar a donde huir. Me quedé sentado en el suelo, el teléfono iluminando apenas mis dedos, mi pecho subiendo y bajando de forma irregular. Cada paso era distinto. No tenía ritmo humano. No tenía peso constante. A veces sonaba cerca.
a veces demasiado lejos. Eso era lo peor. El teléfono vibró. Todavía no decides. No respondí. Otro paso. La respiración se detuvo. Sentí un zumbido en los oídos, como cuando la presión cambia de golpe. El teléfono vibró otra vez. Decidir no siempre requiere respuesta. La pantalla se apagó. No se quedó negra. Se apagó de verdad. Intenté presionar el botón. Nada. No, susurré. No ahora. El ventilador del cuarto se detuvo. El silencio se volvió espeso, como si el aire fuera más denso. Entonces lo escuché. Un roce. No de pies. No de ropa. Como uñas deslizándose muy despacio por la pared del pasillo. Mi estómago se contrajo. Esto no es real, me repetí. No puede serlo. Pero mi cuerpo no me creyó. Las manos me sudaban. Las piernas me dolían por estar tensas tanto tiempo. El roce se acercó. La respiración volvió, ahora más profunda, más consciente de sí misma. Sentí un olor extraño. Viejo. Húmedo. Como concreto mojado mezclado con algo metálico. El teléfono vibró, aunque la pantalla seguía apagada. Puedes levantarte. Tragué saliva. No te va a ayudar, apareció otro mensaje, aunque no veía la pantalla encendida. Sentí que el aire se movía frente a mí. No me tocó. No todavía. El teléfono vibró otra vez. Ya estás de pie. Me di cuenta entonces de que estaba parado. No recordaba haberme levantado. Mis pies estaban descalzos sobre el piso frío del departamento. El pasillo parecía más largo. Las paredes más juntas. La puerta del cuarto estaba abierta, pero el interior estaba completamente negro. Más negro que la oscuridad normal. Como si absorbiera la poca luz que existía. El teléfono volvió a encenderse. 11:27, ¿ves? Apareció el mensaje. Siempre colaboras. No, dije. Yo no te dejé entrar. El teléfono vibró. Entrar no es lo que crees. Di un paso hacia atrás. El pasillo crujió. No el piso. El aire. Como si el espacio mismo se estirara. ¿Cuántas veces has sentido que alguien te observa sin haber nadie? Apareció en la pantalla. No respondí. Eso también es una puerta. Sentí algo detrás de mí. No una mano. No un cuerpo. Una presión. Como si alguien estuviera muy cerca, demasiado cerca, ocupando el mismo espacio. Aléjate, dije con voz rota. El teléfono vibró. Ya estamos juntos. El reflejo del teléfono mostró algo. No claramente. No completo. Una silueta incompleta detrás de mi hombro. No tenía rostro definido. No tenía ojos visibles. Pero estaba inclinado, como si leyera conmigo. Solté el teléfono. Cayó al suelo sin sonido. La pantalla siguió encendida. Recuerda el metro, apareció el mensaje. El último vagón. La escena regresó sin permiso. El andén casi vacío. Las luces amarillas. El eco raro. Yo solo. Cansado.
El tren llegó tarde. El vagón estaba casi vacío. Me senté. Sentí esa misma presión. Ese mismo silencio atento. Esa noche, el teléfono vibró a las 11:11. No respondí. Miré al otro lado del vagón. Había alguien parado. No se movía. No parpadeaba. Solo estaba ahí. Ese día pensaste que había terminado, escribió el teléfono desde el suelo. Pero solo empezó lento. El departamento crujió. Las paredes emitían un sonido bajo, como si respiraran. Yo bajé en mi estación, dije. Me fui a casa. El teléfono vibró. Sí. Otro mensaje. Nosotros también. El pasillo se alargó aún más. La puerta de entrada parecía lejos, como si no perteneciera al mismo espacio. Intenté correr. No avancé. El suelo se volvió pesado, como si caminara sobre agua espesa. La respiración estaba ahora a mi alrededor, no en un solo punto. Arriba. Abajo. Detrás. El teléfono vibró de nuevo. Hay otra regla. La pantalla se iluminó más fuerte. Si recuerdas demasiado, nos das forma. ¿Qué forma? Pregunté. La respuesta tardó. Demasiado. Esta. Sentí el primer contacto real. Algo tocó mi hombro. No fue frío. No fue caliente. Fue correcto. Como si siempre hubiera estado ahí y apenas ahora lo notara. Mi cuerpo se estremeció. No grité. No pude. El aire se me fue. El teléfono vibró. Respira. Obedecí. Eso me aterrorizó más que cualquier otra cosa. Porque significaba que ya no reaccionaba, seguía instrucciones. ¿Cuántas veces pensaste que este departamento no se sentía como tuyo? Apareció el mensaje. Miré alrededor. Las paredes tenían marcas que no recordaba. Pequeñas sombras donde no debía haberlas. Aquí vivo desde hace años, dije. Pero nunca solo, respondió el teléfono. La televisión se encendió sola. Pantalla negra. Luego estática. Entre el ruido, escuché murmullos. Voces superpuestas. Ininteligibles. Una se destacó. La mía. Escuché mi propia voz diciendo cosas que no recordaba haber dicho. Frases incompletas. Pensamientos en voz alta. El teléfono vibró. Nos hablaste primero. Eso no es cierto, dije. Cuando nadie te escuchaba, respondió. La presión en mi hombro aumentó. Sentí algo inclinarse hacia mi oído. No susurró palabras claras. Pero entendí el mensaje. No estaba solo desde hacía mucho tiempo. El reloj del microondas se encendió. 11:11, no, susurré. No otra vez. El teléfono vibró con violencia. Ahora sí contestaste. La puerta de entrada se abrió lentamente. No con un golpe. No de golpe. Con cuidado. Como si alguien respetara la casa. Del otro lado, no había pasillo. No había escaleras. Había oscuridad profunda, en movimiento. Puedes irte, escribió el teléfono. Pero no te vas solo. La presión se separó de mi hombro.
Por un segundo, sentí alivio. Entonces la sentí en el pecho. Dentro. Como si algo hubiera encontrado el lugar correcto. El teléfono vibró por última vez. La televisión se apagó. La puerta sigue abierta. Y yo di un paso hacia adelante, sabiendo que ya no importaba dónde. Crucé el umbral. No sentí frío. No sentí calor. Sentí continuidad. Como si no estuviera saliendo de mi departamento, sino entrando a una versión más honesta de él. La puerta se cerró detrás de mí sin ruido. No hubo golpe. No hubo eco. El silencio no era vacío. Era atento. El teléfono seguía en mi mano. La pantalla encendida, aunque ya no recordaba haberla tocado. 11:11, no cambiaba. Esto ya pasó, dije en voz baja. Ya sobreviví una vez. El mensaje apareció con una calma que me heló la sangre. Sobrevivir no es salir. Avancé. El suelo bajo mis pies no era concreto. No era madera. Era algo que cedía apenas, como si caminara sobre una superficie que respiraba conmigo. Cada paso se sentía permitido. Eso fue lo peor. No había resistencia. El espacio frente a mí empezó a definirse poco a poco. No como un lugar nuevo, sino como uno recordado. El andén. El metro Hidalgo. Las luces amarillas. El techo bajo. El eco largo. Pero no había gente. Ni anuncios. Ni ruido de tren. Solo yo. Y esa sensación constante de estar acompañado. Esto no es real, dije. Es un recuerdo. El teléfono vibró. Los recuerdos también abren puertas. Miré mis manos. No temblaban. Eso no me tranquilizó. Me preocupó. Porque significaba que algo dentro de mí ya había aceptado esto como normal. Caminé por el andén. Cada paso producía un sonido distinto, como si el espacio no terminara de decidir qué material usar. El teléfono vibró otra vez. ¿Sabes por qué siempre es a las 11:11? No respondí. Porque es una hora incompleta, continuó. No es inicio. No es cierre. El aire se movió a mi alrededor. No como viento, sino como presencia desplazándose. Es el momento exacto en que la mayoría de la gente está sola sin notarlo. Recordé todas esas noches. El departamento en silencio. El teléfono en la mano. La sensación de que alguien escuchaba. Yo nunca pedí esto, dije. El teléfono vibró. Nadie lo hace. Las luces del andén parpadearon. Una. Otra. En el extremo, una figura comenzó a definirse. No caminaba. No se acercaba. Simplemente estaba ahí y cada vez ocupaba más espacio. No tenía rostro claro. No tenía bordes firmes. Pero sabía que me estaba mirando. ¿Eres tú?, pregunté. El teléfono vibró. Somos el eco. La figura dio un paso. El sonido fue idéntico al que escuché años atrás en el vagón. Ese recuerdo regresó completo. Yo sentado. El último vagón. La sensación de no estar solo. Y el teléfono vibrando. Ese día no respondí. Ese día solo miré.
Yo no abrí la puerta, dije. Yo resistí. El teléfono vibró. Por eso tardamos. La figura levantó lo que debía ser un brazo. No apuntó. No amenazó. Esperó. Sentí una presión en el pecho. No dolor. Peso. Como si algo se acomodara en un lugar que siempre estuvo vacío. ¿Qué quieres ahora?, pregunté. La respuesta tardó. Demasiado. Que sigas. Seguir qué. El mensaje apareció en 2 líneas. Contar. Escuchar. Las luces del andén se apagaron todas al mismo tiempo. La oscuridad no fue total. Había contornos. Sombras mal definidas. Sentí algo a mi lado. No tocándome. Compartiendo espacio. Si no respondo, dije. Si cierro los ojos. Si dejo de escuchar. El teléfono vibró. Eso también es respuesta. La figura volvió a avanzar. Cada paso la hacía más clara, pero nunca completa. Como una imagen que se niega a cargar del todo. Esto no termina, ¿verdad?, susurré. El teléfono vibró por última vez. No para ti. La figura se detuvo frente a mí. Muy cerca. No sentí miedo. Sentí reconocimiento. Como cuando recuerdas algo que habías decidido olvidar. La voz no salió de su boca. No tenía boca. Salió de todas partes. De las paredes. Del suelo. De dentro de mi cabeza. Ahora sabes cómo funciona. Las luces regresaron. No al andén. A mi departamento. Estaba de pie en la sala. El ventilador apagado. La puerta cerrada. Todo normal. Demasiado normal. Miré el reloj del microondas. 11:12 había avanzado. Miré el teléfono. No había mensajes nuevos. No había notificaciones. Lo dejé sobre la mesa. Me senté en el sillón. Respiré profundo. Ya está, me dije. Ya pasó. El silencio respondió. No hacía ruido. Con espera. Pasaron minutos. Quizá horas. Nada ocurrió. Eso fue peor que cualquier otra cosa. Me levanté para ir a la cama. El teléfono vibró. Un solo mensaje. Sin número. Sin contacto. Gracias por continuar. La hora cambió. 11:11. Sentí el mismo peso en el pecho. El mismo silencio atento. Entonces entendí. No había traído nada conmigo. Yo era lo que quedaba. Me acosté sin apagar la luz. El teléfono volvió a vibrar. Cuando alguien escuche esto, decía el mensaje, ya no estará solo. Miré la pantalla. Mi reflejo se veía distinto. Más cansado. Más atento. ¿Y si dejo de contarla?, pregunté al aire. El teléfono vibró. Siempre hay alguien escuchando. La luz parpadeó. Una vez. 2 veces. El teléfono vibró por última vez esa noche. Nos vemos a las 11:11. Apagué la pantalla. Pero el silencio no se apagó conmigo.